Chao chicos, hoy día vamos a trabajar comunicación. El título de la sesión es Entrevistamos para saber más sobre las plantas y sus beneficios. Y la meta es entrevistar a un integrante de nuestra familia para recoger información sobre las plantas que se cultivan en nuestra comunidad y conocer los beneficios que nos brindan. Como ya sabes, antes de empezar nuestra sesión, tienes que conocer los criterios que van a ser evaluados cuando termines tu entrevista. Entonces, ponle pausa y lee cada uno de estos criterios que tienes que tener en cuenta para hacer tu actividad. ¿Recuerdas que hace algún tiempo realizaste una entrevista a un familiar para saber lo que son las tradiciones y costumbres de su región? Entonces, ya tienes una idea de cómo hacer una entrevista y si te has dado cuenta que has fallado en algo, lo puedes mejorar ahora. Recuerda que una entrevista es una conversación para obtener información acerca de un tema o de una persona mediante una serie de preguntas. Quien plantea las preguntas es la entrevistadora o entrevistador, que en este caso vas a ser tú. Y quien responde es la entrevistada o entrevistado, que es el familiar a quien vas a realizar la entrevista. Recuerda que para hacer cualquier escrito tengo primero que planificar y dentro de la planificación tengo que saber qué es lo que voy a hacer, después tengo que hacer mi organizador, luego tengo que hacer mi primer borrador, luego revisar y corregir y al final hacer mi versión final. Entonces, recuerda que el propósito de la actividad es entrevistar a un integrante de tu familia para recoger información sobre las diversas plantas que hay en tu comunidad, que también hemos hablado ya en clase, y conocer los beneficios que brindan estas plantas. Al finalizar de la próxima semana, vas a elegir una planta, la que más te ha llamado la atención, y vas a compartir información sobre su uso y beneficios mediante un texto escrito. Entonces, vamos a iniciar con tu planificación. Aquí tenemos un cuadrito. ¿A quién vas a entrevistar? ¿Has pensado en alguna persona que puede ayudarte? ¿Sí? ¿Para qué vas a realizar la entrevista? ¿Qué es lo que quieres obtener? Según, recuerda la meta. Recuerda el propósito. ¿Cómo realizarás la entrevista? ¿Qué harás? Elige la variedad de plantas de tu comunidad sobre las cuales te gustaría recoger información mediante la entrevista. Luego organiza tus ideas en un esquema para realizar la entrevista. Por ejemplo, aquí te muestro un ejemplo. Plantas alimenticias. ¿Qué plantas alimenticias se cultivan en tu comunidad o región? Eso puede ser una pregunta para mi entrevista. ¿Cómo se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados necesitan para su desarrollo y crecimiento? ¿Qué beneficios nos brindan? ¿Qué uso se les da a estas plantas? Esto es un ejemplo, pero tú puedes de repente usar otras preguntas para tu entrevista. Ahora vas a organizar y vas a preparar tu entrevista, ¿ya? Aquí hay un modelo. Recuerda que la entrevista también tiene partes. Entonces, recordemos, tiene la presentación de la persona a quien vas a entrevistar. Tienes que hacer un preámbulo. Después, el nombre del entrevistador, que en este caso eres tú. El nombre del entrevistado, que es tu familiar. El tema que vas a tratar, ya sea plantas medicinales, ya sea plantas comestibles o de repente plantas para, para decorar. La fecha en la que vas a hacer y después van a venir las preguntas. Aquí hay unas cuantas preguntas que te puedes guiar como las anteriores, pero también puedes elegir más. Por ejemplo, según el tema que elijas para la entrevista, aquí tienes algunas preguntas que te pueden ayudar. Puedes incorporar otras de acuerdo a la información que deseas averiguar. Si quieres hablar de repente de plantas medicinales, entonces tus preguntas tienen que estar enfocadas a las plantas medicinales. Si de repente quieres hablar de plantas que sean comestibles, tus preguntas van a ser enfocadas a esas plantas comestibles.
Por ejemplo, en la A dice, ¿por qué se cultiva esta variedad de plantas en nuestra comunidad? ¿Cómo y en qué lugar se cultivan estas plantas? ¿Qué cuidados requieren para crecer y desarrollarse? ¿Cómo se utiliza? ¿Cuáles son sus beneficios? Y tú puedes ahí agregar más. Puedes agregar otras preguntas que te pueden ayudar a recaudar más información sobre lo que quieres investigar. Ahora, después de eso viene el cierre, que es cómo vas a culminar tu entrevista, cómo te vas a despedir. ¿Ya recordaste más o menos las partes que tiene la entrevista? Sí, entonces vamos a continuar organizando tu entrevista. Tienes que primero preguntarte estas 4 preguntas. ¿Cómo presentarás al entrevistado o a la entrevistada? ¿Cómo lo vas a presentar? A ver, ¿cómo iniciarías tú que conoces a tu familiar? ¿Cómo resaltarías de repente las cualidades que él o ella tiene? Segundo, ¿cómo formularías las preguntas? ¿Cómo inicias con las preguntas? ¿De frente o haces un preámbulo? ¿Qué palabras utilizarás para agradecer al entrevistado o entrevistada? ¿Cómo le agradecerías? ¿Le dirías ya gracias o no? De repente unas palabras más formales. ¿Y tomarás nota de la entrevista? O sea, ¿todo lo vas a copiar o de repente lo vas a grabar? Recuerda que siempre tengo que tener una grabadora o de repente mi celular al costado para poder después seleccionar las respuestas y puedo volver a formular las mismas preguntas. De repente por ahí al entrevistado se le pasó y se le olvidó decirme algo y puedo recaudar la información que después él se acuerde. Entonces, una vez que ya tengas las preguntas que vas a realizar, ya tienes cómo vas a iniciar, cómo te vas a despedir. Entonces, antes de iniciar tu entrevista, te recomendamos algo. Primero, te vas a reunir con el integrante de tu familia y le vas a decir el propósito, la meta de la entrevista. Dile que tú asumirás el rol de entrevistador y el de entrevistado y le plantearás algunas preguntas para recoger información sobre las plantas que se cultivan en la comunidad, ¿no? Ahora, ¿y qué beneficios brindan estas plantas? Después vas a quedar con esa persona en el día y la hora, porque tú te tienes que adecuar a su trabajo o de repente a su disposición. Después vas a leer las preguntas con anticipación, no las vas a leer en el momento, no, tú tienes que practicar, porque hemos hablado que cuando uno practica ya estás mucho más seguro después. Entonces tienes que practicar las preguntas que le vas a hacer y de repente escribirlas en un papel, tenerlas a la mano para que no se te olviden. Pero siempre tienes que hacer antes. Antes de la entrevista tienes que practicar tu entrevista. ¿Cómo vas a empezar a realizar las preguntas y las repreguntas si quieres hacerlas? También intenta ensayar cómo formularías las preguntas y repreguntas para obtener respuestas. Consigue también los materiales que utilizarás ese día, ya sea para anotar las respuestas, ¿no? Puedes tener ahí tu borrador, pero también, como ya te mencioné anteriormente, puedes usar una grabadora o grabar en el celular para que tengas en cuenta ahí todas sus respuestas. Ten en cuenta estas recomendaciones para que lo hagas mejor. Ponle pausa y lee cada uno de estos cuadritos que te van a ayudar a mejorar tu entrevista. Cuando empieces tu entrevista, ten en cuenta cada uno de estos pasos. Ponle pausa y lee con mucha atención. Después de haber leído todos estos consejos y empezado tu entrevista, reúnete con tu familia y coméntale los aspectos más importantes de la entrevista que realizaste. Luego conversa con ellos y motívalos a participar mediante las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos conocer las plantas que se cultivan en nuestra comunidad? ¿Qué será importante? Será importante saber cuáles son los beneficios de estas plantas y por qué. Luego de eso, tú mismo te vas a autoevaluar. Tienes ahí los criterios. Recuerda que en tu entrevista voy a tener en cuenta cada uno de estos criterios. Así que
tenlos muy presente al realizar tu entrevista. Bien chicos, entonces vamos a sacar nuestro cuaderno, colocar la fecha, el título y vamos a realizar la actividad. La actividad solamente va a consistir en hacer la planificación de tu entrevista, porque la entrevista final la vas a tener que hacer tú con un familiar. Entonces, cuando realices la entrevista final, la redactes bonito, esa versión final me la vas a enviar a la plataforma, ¿sí? Recuerda cada estructura de la entrevista tiene que estar plasmado ahí en tu entrevista. Así que bien chicos, espero sus trabajos, sé que lo van a hacer muy bien. Recuerden, me tienen que enviar la versión final, o sea, cuando terminas de entrevistar a tu familiar. Recuerda que para que hagas mejor tu entrevista tienes que tener en cuenta estos pasitos, así que cópialos en tu cuaderno. Bien chicos, nos vemos el día lunes. Cuídense, pajarín cama.